Muy bien, ahora hablaremos sobre las generalidades de Treponema pallidum y sífilis. La sífilis es una enfermedad sistémica causada por este organismo que pertenece a la familia Spirochaetaceae. Este organismo, esta bacteria, es muy sensible a las variaciones ambientales, tal como lo era el gonococo, lo que comentamos. Por lo mismo, su mecanismo de transmisión es idéntico. Es por persona a persona, por medio de contacto sexual íntimo. Aquí podemos ver un exudado en campo oscuro de la bacteria y una micrografía electrónica del Treponema pallidum. Destaca su morfología, lo que nos hace ver que es una espiroqueta. Las espiroquetas en sí son bacterias gram negativas móviles que se encuentran enrolladas en forma de espiral cerrada. Normalmente este tipo de bacterias son delgadas y sinuosas. Componen un importante linaje filogenético dentro de las bacterias, como lo podemos ver en este esquema. Básicamente las espiroquetas se encuentran compuestas por un cilindro protoplasmático, una membrana externa y una membrana interna, como cualquier bacteria gram negativa, y un tipo de flagelos especiales denominados endoflagelos o fibras axiales. Este tipo de flagelos le van a conferir una movilidad bastante inusual a las espiroquetas. Estos endoflagelos se pliegan desde el polo de la célula de la bacteria hacia lo que es el cilindro protoplasmático. Se mantienen localizados en el periplasma de la célula, por eso se denominan endoflagelos. Y bueno, tanto el cilindro protoplasmático como los endoflagelos se encuentran cubiertos por una membrana bastante flexible denominada vaina externa. Esta es una micrografía real de una espiroqueta con los componentes anteriormente señalados. El movimiento de las espiroquetas es bastante inusual. Básicamente consiste en que mientras el cilindro protoplasmático es bastante rígido y la membrana o la vaina externa es bastante flexible, va a permitir un movimiento de torsión. Esto gracias a que los endoflagelos empiezan a rotar hacia una dirección, como en esta imagen muestran las flechas, y hace que el cilindro protoplasmático rote a la dirección contraria. Esto hace básicamente que la espiroqueta haga este tipo de movimiento que señalo con el cursor, que se denomina de látigo, como se representa en esta imagen. Ese es el tipo de movimiento de las espiroquetas. Tiene un carácter más irregular o espasmódico que los flagelos de otras bacterias, pero bueno, es el principal medio de locomoción de esta bacteria. Básicamente las espiroquetas se clasifican en 8 géneros de acuerdo a su hábitat, su tipo de patogenicidad, su filogenia y características morfofisiológicas. Aquí nos centraremos en la bacteria Treponema. El género Treponema básicamente incluye espiroquetas anaerobias que pueden asociarse a un hospedador, actuando como comensales o parásitos. Treponema pallidum, como ya lo habíamos dicho, que es el más conocido, se diferencia morfológicamente de otras espiroquetas, pues sus células no suelen ser helicoidales, sino que suelen ser planas y onduladas. Treponema pallidum suele ser notablemente delgado, llegando a medir solamente 0.2 micrómetros de diámetro hasta 0.5 micrómetros. Por este motivo es que se utilizan las micrografías de campo oscuro, como la que vimos anteriormente, para examinar exudados de presuntas lesiones sifilíticas. Eso lo veremos posteriormente en diagnóstico. Dentro de su epidemiología, según la OMS, hubo 5.6 millones de casos nuevos de incidencia en el año 2012 y una prevalencia de 25.1 por cada 100.000 habitantes dentro del 2014. Básicamente, la prevalencia entre mujeres y hombres es la misma, no hay diferencias significativas. Y por supuesto, los factores de riesgo principales, como cualquier enfermedad de transmisión sexual, es la promiscuidad, relaciones sexuales homosexuales entre hombres, según estudios de la OMS. Y bueno, además está por decir que el principal factor es mantener relaciones sexuales sin el uso de un método de barrera. Les voy a hablar sobre los factores de virulencia para Treponema pallidum. Una son las proteínas de membrana externa. Estas van a facilitar la adherencia a las células del huésped.
La hialuronidasa, esta es una enzima que va a facilitar la infiltración del treponema a los vasos sanguíneos, en la infiltración perivascular. La fibronectina, esta se va a enlazar con fuerza a células endoteliales y va a proteger a la bacteria frente a los fagocitos. La destrucción tisular va a ser fundamental en la respuesta inmune del hospedero para que el treponema, como un organismo oportunista, pues pueda infectar más rápido. La capa externa, esta va a estar formada por dos sustancias. Una va a ser por glucosa aminoglucano y la otra por ácido ciálico. Estas van a interferir con la función del complemento en la vía clásica y la vía alterna. Y se, se ha investigado que el treponema pallidum secreta prostaglandinas E2. Esta es una sustancia química inmunosupresora que interfiere con la producción, migración y activación de granulocitos. En la patogenia, el treponema pallidum va a actuar en lesiones que estén en el epitelio y en la región subepitelial esta bacteria se va a multiplicar. Su incubación dura de 1 a 3 semanas. En esta imagen podemos ver cómo el treponema ingresa a la región epitelial y en la región subepitelial a través de proteínas va a hacer su acción en el torrente sanguíneo. La adherencia del treponema a la fibronectina más la interacción de componentes lipoproteicos con células endoteliales y macrófagos va a desencadenar la migración de monocitos y linfocitos circulantes como TCD8 y TCD4 y así generar una respuesta inmune. En la respuesta inmune va a aparecer una respuesta adaptativa que se va a caracterizar por la aparición de anticuerpos treponémicos que van a actuar contra epítopes de proteínas o polisacáridos y anticuerpos no treponémicos que van a reaccionar contra la cardiolipina. La cardiolipina es un lípido que se encuentra de forma exclusiva en la membrana de las bacterias o también se puede encontrar en la membrana mitocondrial interna. Estos anticuerpos son significativos al comienzo de la fase primaria en la enfermedad para que ésta no progrese más. Después de que el treponema ya haya actuado en el epitelio va a aparecer una microlesión inicial con exudado seroso que es lo que conocemos como el chancro. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del treponema pallidum? Principalmente vamos a tener a la sífilis primaria, que esta va a estar caracterizada por el chancro sifilítico. Esto va a ocurrir desde 10 días hasta 120 días después del contacto. Va a estar caracterizada por una pápula que va a erosionar, habitualmente va a ser única, no dolorosa ni inflamatoria, de una superficie limpia de bordes precisos. Esta se va a presentar en el lugar donde tuvo por primera vez contacto la espiroqueta con el humano. Va a evolucionar de forma espontánea, aproximadamente de 3 a 6 semanas después y sin dejar ningún tipo de cicatriz. Aquí podemos ver en la primera imagen un chancro en el pene y del otro lado vamos a tener un chancro de la zona perianal. Después vamos a tener la sífilis secundaria, que las manifestaciones van a aparecer desde aproximadamente 6 semanas a 6 meses después de la sífilis primaria. Las principales manifestaciones son las lesiones en la piel y membranas mucosas. También se presentan manifestaciones sistémicas que incluyen malestar general, anorexia, cefalea, dolor de garganta, artralgias, fiebre de bajo grado, linfadenopatías generalizadas y alopecia. Las lesiones de la piel ocurren en todo el cuerpo, por lo general son maculares, pero también pueden ser
papulares, pustulares o nodulares. Estas lesiones se encuentran en palmas y plantas. Hay que recalcar que estas lesiones son altamente contagiosas porque se puede decir que están llenas de treponemas y son muy contagiosas. Después de 2 a 6 semanas se viene la etapa de resolución y van a entrar en una fase latente. Aquí podemos ver imágenes de la alopecia, de algunas placas mucosas y de las lesiones papulosas en las palmas y en la cara. En la sífilis latente, la persona va a estar asintomática, sin embargo, los treponemas se van a estar multiplicando en el vaso y en el hígado. En esta fase, las mujeres embarazadas pueden transmitir la enfermedad a sus hijos mediante la placenta, y de igual forma las personas pueden ser diagnosticadas. En la sífilis terciaria vamos a encontrar la sífilis benigna tardía o gomas. Estas van a aparecer después de 1 a 10 años de presentar la sífilis primaria. Esta va a estar caracterizada por lesiones granulomatosas en piel, cartílagos, hueso o tejidos. De igual forma vamos a tener la sífilis cardiovascular, que va a tener el mismo tiempo de presentación que la anterior, que se va a presentar con una aortitis, aneurisma de la aorta y obstrucción del orificio coronario. Y por último vamos a tener la neurosífilis, que se va a presentar después de 5 a 35 años después de la sífilis primaria, y esta va a estar caracterizada por la pérdida de sensación del dolor a la posición y el sentido, y la persona no va a poder lograr coordinar sus movimientos. Va a existir una atrofia de los músculos que van a provocar una ceguera. Aquí en la imagen podemos encontrar una lesión gomosa de una sífilis tardía. Finalmente tenemos la sífilis congénita. En algunos casos los fetos van a morir o van a ser abortados de forma espontánea, pero en el caso de que el producto nazca, van a tener diversas alteraciones como rinitis, exantema macopopular, descamación, osteocondritis, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía y glomerulonefritis. También existe como un derivado de esta, que es la sífilis tardía congénita, y esta va a aparecer después de los 2 años de edad. Y en este caso los niños se pueden presentar ceguera, sordera y pueden presentar retraso mental, al igual que algunas malformaciones óseas y dentales. Diagnóstico. El diagnóstico de la detección directa de Treponema pallidum se puede llevar a cabo mediante las siguientes técnicas. El examen en fresco con microscopía de campo oscuro. Es el método de diagnóstico más rápido y directo en las fases primaria, secundaria y congénita precoz. La muestra ideal es el exudado de las lesiones como el chancro, condiloma plano y lesiones mucosas, ya que contiene grandes cantidades de treponemas. También pueden observarse a partir del material aspirado de los ganglios linfáticos. El treponema aparecerá moviéndose en espiral con una ondulación característica sobre su punto medio. Inmunofluorescencia directa. Consiste en la tinción con anticuerpos monoclonales o policlonales fluorescentes, dirigidos frente a Treponema pallidum, en los frotis desecados de lesiones sospechosas, una vez fijados con acetona o metanol. Esta técnica es obligada para el examen de lesiones orales. Demostración en tejidos. Requiere materiales obtenidos por biopsia, sobre los que se lleva a cabo una impregnación argéntica o bien una tinción inmunofluorescente. Se suele utilizar para muestras cutáneas de sífilis secundaria o estadios sifilíticos tardíos, así como en los tejidos afectados de cerebro, placenta, cordón umbilical o piel en la sífilis congénita. Cultivo de Treponema pallidum. El único método útil para aislar Treponema pallidum es la prueba de inoculación en el conejo. Solo se realiza en laboratorios de referencia muy específicos y de investigación.
Técnicas de biología molecular. Los métodos de amplificación de ácidos nucleicos aumentan la sensibilidad de los métodos de detección, como es el caso del diagnóstico de la sífilis congénita, neurosífilis, en la sífilis primaria temprana y cuando existe la necesidad de distinguir entre una reinfección y una infección antigua. Tratamiento. La sífilis precoz y la sífilis tardía se van a tratar con penicilina G benzatina 2.400.000 unidades internacionales vía intramuscular. En la tardía va a ser una dosis semanal por 3 semanas. El tratamiento en alérgicos en ambos casos va a ser por doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 14 días en la precoz y en la tardía por 28 días. En la neurosífilis se va a administrar penicilina G sódica de 3 a 4 millones unidades internacionales por vía intravenosa cada 4 horas por 10 a 14 días. Y en alérgicos se va a realizar la desensibilización y penicilina intravenosa. En la sífilis congénita se va a administrar penicilina G sódica 150.000 unidades internacionales por kilogramo por día por vía intravenosa. Esto cada 12 horas en los primeros 7 días del nacimiento. Dentro del mecanismo de acción de la penicilina G tenemos que tiene una acción bactericida porque impide la síntesis de la pared celular bacteriana al inhibir la enzima transpeptidasa. Esto evita el entrecruzamiento de las cadenas del peptidoglucano que le confieren fuerza y rigidez. También a inhibir la división y el crecimiento celular y produce alargamiento y lisis de los organismos susceptibles. Las bacterias pueden hacerse resistentes a los antibióticos beta-lactámicos por 3 mecanismos. Impiden la unión entre los antibióticos y las proteínas fijadoras de penicilina diana, la modificación de esta unión entre el antibiótico y las proteínas y la hidrólisis del antibiótico por enzimas bacterianas, las beta-lactamasas. Es importante hablar sobre varias medidas de prevención para la sífilis. Actualmente no se cuenta con ninguna vacuna que pueda prevenir y protegernos de esta enfermedad de transmisión sexual, pero a pesar de ello tenemos varias estrategias que nos pueden ayudar a prevenirla y reducir el riesgo de padecerla. Para ello será necesario primeramente tener educación sexual y poder así distinguir tanto los síntomas de esta enfermedad como el modo de transmisión y estar bien informado y reconocer los primeros estadios de esta enfermedad y prevenirla o diagnosticarla precozmente. También se debe de tener la correcta información sobre los métodos pues que nos pueden ayudar a prevenirlo, como lo son el usar métodos de barrera, como lo son los condones, y también no solamente en las relaciones vaginales o anales, sino también en las orales, ya que también se puede transmitir por ahí. Y bueno, aparte de esto es muy recomendable realizarse pruebas periódicas, tanto uno mismo como con las parejas sexuales con las que tiene contacto.